Vamos a empezar ahora con el tema de los de hemato. Empezamos nuevo capítulo y el primer tema es desorden en la coagulación, enfermedades de la coagulación. Y nada más como comentario, algo que me sirve mucho a mí para repasar clases o estudios, porque son no clases, es poner a una velocidad un poco más acelerada, porque como ahí voy traduciendo mientras leo, voy más lento, pero aquí nada más le ponen velocidad y puede ir en un 1.5 y ya es mucho más entendible y no nos aburre. Justo no carga, pero bueno, se entiende la idea. Vamos a empezar entonces con hemostasis normal. La hemostasis se divide en tres fases: la fase vascular de espasmo, el tapón en la fase de plaquetas y la fase de coagulación. La fase de coagulación puede ser subdividida en extrínseca, que quiere decir fuera del vaso sanguíneo, que hay algunos pocos factores y hay un tiempo de protrombina menor, más corto. Y el intrínseco, que es dentro del vaso sanguíneo con más factores de la coagulación y un tiempo de tromboplastina mayor. Estos son las dos vías de la coagulación, la intrínseca y la extrínseca. Y los dos llevan a un camino, a una vía común. El daño vascular nos lleva a la liberación del factor de von Willebrand y el factor tisular desde la pared de los vasos subendoteliales. El factor von Willebrand facilita que las plaquetas se peguen y se agreguen, se, formando un tapón de plaquetas. ¿Cómo se dice? Sí, en español es tapón de plaquetas o tapón hemostático, trombo de plaquetas. Muy bien. Seguimos con el factor tisular, que desencadena la vía extrínseca de la cascada de la coagulación con el factor 7. Últimamente el tapón de plaquetas y la cascada de coagulación crean una malla de fibrina, como se muestra en la figura que después vamos a estudiar. Y los fármacos que afectan la cascada de la coagulación también lo vamos a estudiar en una tabla. Acá se menciona un concepto un poco más complejo, que se necesita un puente entre estas dos drogas, dos fármacos, heparina y warfarina, debido a que las proteínas C y S tienen vidas medias más cortas que otros factores dependientes de la vitamina K, como el 2, 7, 9 y 10. Y esto nos lleva a un periodo transitorio de hipercoagulabilidad paradójica antes de lograr la apropiada anticoagulación. Acá este artículo nos cuenta un poco más el puenteo, el bridging. ¿De qué se trata? Consiste en administrar un adelgazante de la sangre de acción rápida, usualmente una heparina de bajo peso molecular, en inyección subcutánea por 10 a 12 días, alrededor del tiempo de la cirugía o el procedimiento que se va a realizar. Siempre que la warfarina se haya interrumpido y su efecto anticoagulante esté fuera del rango terapéutico. La anticoagulación o el puenteo de anticoagulación
su meta es reducir el riesgo de los pacientes para desarrollar coágulos sanguíneos y también eventos cerebrales, pero también puede incrementar el riesgo de los pacientes para desarrollar hemorragias potencialmente serias después de la cirugía. Vamos a estudiar el Key Fact. Aquí dice que las bacterias entéricas sintetizan la vitamina K. Como los recién nacidos, los neonatos no tienen estas bacterias y por eso son más propensos a sangrados. Eso claro si no les dan la inyección de vitamina K al nacer, que es una práctica común dársela, quiero decir. Acá vamos a estudiar la cascada de la coagulación, que siempre es un poquito engorrosa, un poco difícil, pero vamos paso a paso y recordando lo que nos acaban de decir. Aquí está la vía extrínseca, que trataba de menos factores de la coagulación para lograr el mismo resultado, y tiene que ver con estímulos fuera del vaso sanguíneo, un tiempo de protrombina menor, y vamos a estudiarlo. Aquí está el factor tisular o extrínseco y vemos el factor número 7. Este asterisco significa que se va a activar, requiere calcio y fosfolípido. Y aquí está el factor 7 activado. Con el factor tisular se une al factor 7 activado y va a activar al factor 10. Acá está el 10 que se activó por medio del 7 activado. Luego veremos la activación por la vía intrínseca, que tiene que ver con el colágeno, la membrana basal y plaquetas activadas. Estos son el estímulo que va a activar al factor 12. Y aquí vemos algunos otros factores que influyen en la cascada de la quinina. Mejor preferí ponerme a ver un video con una animación, porque la verdad que así solo leído no me decía mucho. Y bueno, aquí quién sabe por qué no lo reproduce mientras estoy grabando. No sé si sea para defender el copyright, pero bueno. Aquí se ve una herida, una solución de la continuidad. Y esto hace que los factores de la coagulación se expongan al factor tisular. Acá todavía no se ve, pero unas imágenes después se encuentra el factor tisular. Aquí está. Este factor tisular hace o estimula la activación del factor 7. Hace una especie de... Aquí está el factor 7 que se une al factor tisular y hacen una especie de complejo que activa al factor 7. Bueno, aquí están uniéndose. Esto requiere calcio, al parecer. Y unos fotogramas después, el factor 10 viene y se une al complejo factor tisular y 7 activado. El factor 10 va a perder una parte de su conformación y con eso se va a activar, iniciando la vía común de la cascada de coagulación.
en unas imágenes después vamos a ver cómo se activa por medio de los otros, aquí está, por la vía intrínseca. La vía intrínseca, como vemos, se activa cuando hay contacto con colágeno, la membrana basal o plaquetas activadas. Y también van a entrar en juego el factor 12, 11 y 9. Aquí vemos al 12 que se activa. Aquí vemos al 11. No se alcanza a ver nada, pero bueno. Aquí está el 9 y el 8, que aquí en este cuadro está hasta el final. Es el último en activarse y aquí lo menciona como cofactor porque está en verde. Y este cofactor 8 va a activar también la vía común, que es el factor 10. Aquí en el video, en la animación, se mencionaba que por ser la vía común, el factor 10 es una meta terapéutica, un target, una diana para los tratamientos. Y bueno, aquí en el recuadro pequeño lo vemos unirse a la protrombina y activarla, haciendo que aumente la trombina en el corriente sanguínea y que más plaquetas se unan a la herida o a la solución de continuidad. Otros factores que ya sea que intervengan o que eviten que hagan su función son los anticoagulantes, que actúan sobre el factor 10A, como LMWH, que es Low Molecular Weight Heparin, heparina de bajo peso molecular, heparina, y los inhibidores directos del factor 10 activado, como apixaban, rivaroxaban, fondaparinux. Acá vemos también anticoagulantes que actúan sobre el factor 2A o la trombina, que en la animación era el factor que se unía al 10 y quedaban todos estos pedacitos de trombina estimulando más a la formación del tapón de plaquetas. Los que van a actuar sobre la trombina son la heparina, heparina de bajo peso molecular, dalteparin y enoxaparina, y los inhibidores directos de la trombina, que son específicos de la trombina, como argatroban, vivalirudina y dabigatran. Muy bien. Algo más que aprender de acá. Bueno, la bradiquinina aumenta la vasodilatación, la permeabilidad y el dolor. Y la calicreína también tiene su cascada, estas quininas. Pero entiendo que su relación es porque el quininógeno de alto peso molecular va a estimular tanto la activación del factor 11 como la cascada de la quinina, y va a producir toda esta clínica. Bien, hay otros que no son anticoagulantes sino trombolíticos, como la alteplasa y la reteplasa, la streptokinasa y la tenecteplasa, que van a estimular al plasminógeno para que se convierta en plasmina y rompa o degrade la malla de fibrina. El ácido aminocaproico es el que va a estar inhibiendo que se convierta el plasminógeno en plasmina.
Esta conversión de plasminógeno a plasmina se lleva a cabo a través del activador tisular de plasminógeno. La primera pregunta que me gustaría memorizar, y por eso voy a introducirla a Anki, es cuál es el factor de la coagulación de la vía extrínseca, y el mismo modelo lo voy a usar para la vía intrínseca. Aquí tenemos los factores de la vía intrínseca, el 12, 11, 9 y 8. Los factores de la coagulación de la vía común serían el 10, 2, 5, 1 y 13. También quiero recordar cuáles son los anticoagulantes que actúan sobre el factor 10A, el inicio de la vía común. Y son heparina de bajo peso molecular, heparina, inhibidores directos del factor 10A, apixaban, rivaroxaban y fondaparinux. Y también cuáles son los anticoagulantes que actúan sobre el factor 2A, que es la trombina, y son heparina, heparina de bajo peso molecular, inhibidores directos de la trombina como argatroban, vivalirudin, dabigatran, y esos son todos. Quiero saber también cuáles son los trombolíticos y el mecanismo de acción. Alteplasa, reteplasa, estreptoquinasa, tenecteplasa, y que estimulan al activador tisular de plasminógeno. Por último, lo que me quiero llevar de este cuadro es las deficiencias en las hemofilias A, B y C, y serían el factor 8, 9 y 11, así en ese orden. Vamos a repasar ahora la farmacología de la coagulación, y tenemos estos distintos medicamentos que ya empezamos a ver en el cuadro anterior. La heparina no fraccionada, warfarina, activadores de plasminógeno tisular, los inhibidores directos del factor 10A, la heparina de bajo peso molecular, los inhibidores directos de la trombina o del factor 2A, y los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A. Muy bien, empezamos con la heparina no fraccionada. El mecanismo de la heparina no fraccionada es que activa la antitrombina. Una vez activada la antitrombina, inactiva al factor 10A, a la trombina y a otras proteasas. Los valores de laboratorio: estaría aumentado el tiempo parcial de tromboplastina. Y como miscelánea, como otros datos, el antídoto de la heparina no fraccionada es el sulfato de protamina. Se menciona también que la heparina de bajo peso molecular tiene mayor efecto en el factor 10A y puede ser dado subcutáneo, y no afecta, no aumenta el tiempo parcial de tromboplastina. La warfarina inhibe la síntesis de los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, y esto también quiero grabármelo, por lo que lo voy a poner en Anki. Factores de la coagulación dependientes de la vitamina K sería el 2, el 7, el 9 y el 10. La warfarina también afecta o inhibe las proteínas C y S, y bloquea la reductasa de epóxido de la vitamina K. Este es el mecanismo por el cual inhibe a la vitamina K. Aumenta el tiempo de protrombina, y para una reversión rápida hay que administrar plasma fresco congelado o administrar vitamina K. Y también hay que tener en cuenta que es teratogénico, no dar en embarazadas. Los activadores del plasminógeno tisular ayudan a la conversión del plasminógeno en plasmina, lo que ayuda a destruir la fibrina, la malla de fibrina. Se incluyen la alteplasa, reteplasa y tenecteplasa.
Los valores de laboratorio que vamos a encontrar cuando utilicemos estos activadores son aumento del tiempo de protrombina y aumento de tromboplastina parcial, el tiempo parcial. No hay cambios en la cuenta de plaquetas, y la toxicidad por estos medicamentos se trata con ácido aminocaproico. Los los inhibidores del factor 10A tienen una mnemotecnia que va a incluir el XA, el 10A, en su nombre, apixaban y rivaroxaban. El mecanismo de acción de estos factores es inhibir directamente al factor 10A y son anticoagulantes orales nuevos. No se monitoriza el tiempo de protrombina ni el parcial de tromboplastina, y los agentes para revertir o antídoto para estos factores son el factor 10A. Quiero decir que revierten a estos agentes inhibidores del factor 10A es el andexanet alfa. Las heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina o dalteparina actúan mayormente al inhibir al factor 10A, y los valores de laboratorio van a encontrarse antifactor 10A, aunque no se monitoriza normalmente. La protamina es menos efectiva en revertir que la heparina. La heparina de bajo peso molecular tiene mayor biodisponibilidad y tiene una vida media de 2 a 4 veces mayor que la heparina no fraccionada. Puede ser administrada por vía subcutánea. Vamos a hacer un poco más grande el cuadro para ver los últimos dos. Los inhibidores directos de la trombina, como dabigatran, argatroban, actúan al inhibir directamente al factor 2, que es la trombina, y son también NOAC, anticoagulantes orales nuevos. El antídoto o agente de reversión de dabigatran es idarucizumab. Y por último tenemos a los inhibidores de la glicoproteína 2B, 3A, el apiximab, eptifibatide y tirofiban. Actúan al unirse reversiblemente, enlazarse reversiblemente a al receptor glicoproteico de 2B y 3A en las plaquetas activadas, y esto previene la agregación de plaquetas. El apiximab está hecho de fragmentos Fab de un anticuerpo monoclonal. Vamos ahora con la hemofilia. Son deficiencias en factores de la coagulación. El tipo A es el factor 8 y es 80% de los casos. El factor 9 está deficiente en la hemofilia B, y el factor 11 en la hemofilia C. Esto resulta en una tendencia alta a sangrar, a las hemorragias, y es de una herencia, un patrón de herencia ligado a X y recesivo. En raras ocasiones las hemofilias pueden ser adquiridas si se producen anticuerpos contra estos factores como resultado de un estado autoinmune, linfoproliferativo o posparto. Aquí el key fact nos dice que la hemofilia C es más común en los judíos askenazi y es autosómico recesivo. En la historia clínica y la exploración vamos a encontrarnos con un joven
un varón joven con hemorragia espontánea en los tejidos, en los músculos y en las articulaciones, como hemartrosis, que si se dejan sin tratar pueden llevar a una artropatía incapacitante y a destrucción de las articulaciones causadas por el depósito de hemosiderina y por fibrosis. Puede haber hemorragias espontáneas intracerebrales, renales, retroperitoneales y gastrointestinales. En casos leves hay hemorragia mild. Hay hemorragias después de cirugía, trauma o procedimientos dentales, pero son asintomáticos en el resto de sus actividades y de su vida. El diagnóstico se hace al revisar los tiempos de coagulación, y vamos a ver que el tiempo parcial de tromboplastina, PTT, sí, el tiempo parcial de tromboplastina está elevado, ya que la vía intrínseca, que incluye al factor 8, 9 y 11, y eso es lo que vamos a encontrar en sus laboratorios. También el tiempo de protrombina y el tiempo de sangrado son normales en este caso. Solamente el tiempo parcial de tromboplastina está prolongado. La mejor prueba inicial es este estudio de mezcla. Se hace al mezclar el plasma del paciente con un plasma normal, con el correcto tiempo parcial de tromboplastina, y en hemofilia, en los pacientes con hemofilia, ya que contiene todos los factores de la coagulación. Y el test más preciso es obtener los factores específicos para factores 7, 8, 9, 10, 9, 11 y 12, el 10 no. Lo que se obtiene no son los factores, sino los ensayos que aquí mencionaba, que son un poco más difíciles de conseguir. Están comercialmente disponibles, pero son muy caros. El tratamiento es si hay hemorragia severa o el nivel de factores es menos del 1% de lo normal, es decir, muy severo, hay que transfundir inmediatamente el factor que está faltante. Y si no está disponible, usar un crioprecipitado. Acá en el Key Facts nos va a decir que es el crioprecipitado. Consiste mayormente en factor 8 y fibrinógeno, con una pequeña cantidad, una pequeña concentración del factor 13 y von Willebrand y fibronectina. Es más concentrado, es una fuente más concentrada de factor 8 y fibrinógeno que plasma fresco congelado. Si el sangrado no es severo y el nivel de los factores de coagulación está en más de 5% de lo normal, o sea, un leve, o del 1 al 5% moderado, la hemofilia puede ser tratada con desmopresina, que libera factor 8 de las células endoteliales. Hay que hacer consejería genética en caso de que el paciente esté pensando tener hijos biológicos, para ver si no corre gran riesgo, gran peligro. Hay que aplicar profilácticamente factor de coagulación, concentrados de factores de coagulación, y esta es la base del tratamiento moderno para la hemofilia severa tipo A.
Vamos a seguir con la enfermedad de von Willebrand. Es un defecto autosómico dominante o deficiencia del factor de von Willebrand con disminuidos niveles del factor 8, que es, digamos, cargado por el factor de von Willebrand. Los tres más grandes roles o papeles que juega el factor son, en primer lugar, atraer plaquetas al subendotelio expuesto. En segundo lugar, agregar a las plaquetas. Y en tercer lugar, enlazarse al factor número 8. Los síntomas están causados por disfunción de las plaquetas o un factor 8 deficiente, pero son más leves que en la hemofilia. En esta enfermedad, von Willebrand, es más comúnmente heredado el desorden de la coagulación o de hemorragias, más comúnmente heredado, y lo tiene el 1% de la población. Y la forma más común de la enfermedad de von Willebrand es el tipo 1, que tiene una deficiencia leve a moderada de este factor. El tipo 2 de esta enfermedad incluye defectos cualitativos en el factor de von Willebrand, es decir, que el factor que está presente en el organismo está defectuoso. No es tanto que falte, sino que tiene defectos en sus cualidades. Y el tipo 3 es la ausencia de este factor funcional. Puede que haya, pero no es funcional. Aquí vemos un diagrama de las deficiencias en la trombogénesis. Podemos ver aquí la exposición del colágeno subendotelial, que es uno de los factores que estimulan la cascada de coagulación, pero también a través del factor von Willebrand, que aquí lo podemos ver, que se está uniendo a uno de estos fibras de colágeno y así también ayudando a que se formen, se empiecen a agregar las plaquetas. Estos grandes son las plaquetas. Y también podemos ver cuáles son las deficiencias, es decir, las deficiencias en qué lugar afectan. Aquí vemos la enfermedad de von Willebrand, en la que, como vimos anteriormente, está deficiente o en su calidad no es bueno el factor, y por lo tanto no se pueden agregar las plaquetas. Vemos aquí el síndrome de Bernard-Soulier, en el que está deficiente el GPIB. ¿Qué otra deficiencia? La trombastenia de Glanzmann, que me parece que vamos a estudiar más adelante. Podemos volver a este diagrama cuando las leamos. En la historia clínica y exploración física vamos a encontrar que se la encuentra muy frecuentemente en la infancia, en la niñez, con hemorragias prolongadas y recurrentes en las mucosas, como epistaxis, sangrado de encías, gingival, menorragia, y puede haber también sangrado después de procedimientos quirúrgicos o dentales. Muchas veces está presente en la historia familiar, y los síntomas se agravan con el uso de ácido acetil salicílico. El diagnóstico se hace con el ensayo del cofactor ristocetina en el plasma del paciente, ya que mide la capacidad del factor de von Willebrand para aglutinar plaquetas y detecta la disfunción de este factor. También se puede encontrar el nivel del antígeno del factor de von Willebrand, y están disminuidos los niveles de este antígeno. En el
en el diagnóstico inicial de la hemorragia se va a encontrar un aumento en el tiempo de sangrado en todos los tipos de enfermedad de von Willebrand y aumento en el tiempo de tromboplastina, parcial de tromboplastina. Ya asimismo, como en hemofilia, que se puede ver que es causado por bajos niveles de factor 8. El tiempo de protrombina y plaquetas, el conteo de plaquetas van a ser normales, porque no está ahí el error, la falla, sino en el factor de von Willebrand. El tratamiento, el mejor tratamiento inicial es desmopresina para una enfermedad leve a moderada, y se puede reemplazar el factor 7 o concentrados de factor de von Willebrand para enfermedad severa, una enfermedad que no responde a la desmopresina o con sangrados muy importantes y cirugía. Se debe de controlar la menorragia con anticonceptivos orales y evitar ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y los inhibidores de función de las plaquetas. Vamos ahora con los key facts. La disminución de la aglutinación se ve en el ensayo del cofactor de ristocetina, y esto nos muestra defectos en detecta la disfunción del factor de von Willebrand y es diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. El ácido acetilsalicílico puede aumentar el riesgo de sangrado en pacientes con esta enfermedad, y el tipo 1 de la enfermedad y el 2 son generalmente heredados en un patrón autosómico dominante, mientras que el tipo 3 se hereda en un patrón autosómico recesivo. Ahora vamos a ver el caso contrario, estados de hipercoagulabilidad. En estos estados, como trombofilias o estados protrombóticos, es un término inclusivo que describe varias condiciones que aumentan el riesgo del paciente para desarrollar trombosis. Usualmente TBP, trombosis venosa, enfermedad por tromboembolismo venoso. No es TBP, TBP es tromboembolia pulmonar. Trombosis venosa pulmonar. Ando inventando mal. Bueno, vamos con la etiología de los estados hipercoagulables. Las causas pueden ser genéticas, adquiridas o fisiológicas. Y las causas más examinadas están aquí subrayadas, pero se pueden presentar de manera similar. La resistencia a la proteína C activada o al factor 5 de Leiden, que es la causa más común de trombofilia heredada. Un solo punto de mutación en el factor 5 que lo hace resistente a la inactivación o a la degradación por la proteína C activada. Hay riesgo para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y es un riesgo 5 veces mayor si es heterocigoto y 50 veces mayor si es homocigoto para este defecto en el factor 5 de Leiden. Vamos a leer este cuadrito que nos enmarca las causas de estados hipercoagulables. Los genéticos son deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, el factor 5 de Leiden, la hiperhomocisteinemia o mutación en el gen de metiltetraidofolato reductasa, la desfibrinogenemia, la deficiencia de plasminógeno,
Y la mutación de la protrombina G2021, no, es 20.210A. Los adquiridos son cirugía, trauma, anticonceptivos orales o terapia hormonal, malignidad, inmovilización, el síndrome antifosfolípido, síndrome nefrótico, la enfermedad inflamatoria intestinal, fumar, obesidad, venas varicosas y la hemoglobinuria nocturna paroxística nocturna. Los fisiológicos son embarazo y edad. Acá vamos a tener un caso de un niño de 8 años de Europa del Este que se presenta con hinchazón severa, edema severo y sensación de calor en su rodilla varias horas después de un golpecito menor contra un poste de luz. ¿Cuál es el diagnóstico, la prueba diagnóstica más adecuada, más precisa para su presentación? Bueno, yo diría que todos las pruebas de coagulación, empezando por el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, pero vamos a ver cuál es la respuesta. Este niño, y aquí dice que está ligado a X, probablemente tiene hemofilia A, que es la más común, que se diagnostica más precisamente con un nivel específico de factor 8. Bueno, no sé si eso sea tan común pedirlo, pero vamos a hacerle caso. Muy bien, seguimos aquí. La trombocitopenia inducida por heparina es más común con el uso de heparina no fraccionada y también puede suceder con heparina o enoxaparina. Es una reacción inmunológica a la administración de la heparina que crea anticuerpos que se activan con las plaquetas y esto lleva a la formación de coágulos sanguíneos y una acelerada disminución en la cuenta de plaquetas de más del 30%. Usualmente ocurre 5 a 10 días después de empezar con la heparina y muchas veces se presenta como necrosis en la piel en el sitio de la inyección de la heparina subcutánea. Raramente esta entidad causa hemorragia. Las trombosis venosas y arteriales pueden ocurrir, pero el tromboembolismo venoso es más común. Seguimos con el síndrome antifosfolípido, que se asocia muchas veces con lupus eritematoso sistémico en un 20 a 30% y a artritis reumatoide. Los dos principales anticuerpos APS, es decir, del síndrome antifosfolípido, son el anticoagulante del lupus y el anticardiolipina. Este síndrome predispone a tener trombos arteriales y venosos y también aborto espontáneo, particularmente asociado a anticuerpos anticardiolipina. Las pruebas de laboratorio nos muestran un tiempo parcial de tromboplastina paradójicamente prolongado. Solo hay trombofilia con una normalidad en el tiempo parcial de tromboplastina. En la historia clínica y la exploración física se puede presentar con complicaciones recurrentes trombóticas como trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, trombosis arterial,
infarto miocárdico y accidente cerebral. Las mujeres pueden tener abortos recurrentes. El factor 5 de Leiden se presenta en jóvenes, pacientes blancos menores de 45 años de edad con una historia personal y familiar de trombosis. Por ejemplo, múltiples embolismos venosos, tromboembolismos venosos, en localizaciones, en lugares inusuales y a una edad atípicamente joven. En la trombocitopenia inducida por heparina es en pacientes hospitalizados con anticoagulantes, con heparina, con un marcado descenso en las plaquetas de 5 a 10 días después de comenzar la anticoagulación. El síndrome antifosfolípido se presenta como jóvenes de mediana edad, mujeres, con abortos recurrentes o trombosis. Y el diagnóstico se hace eliminando otras causas adquiridas de trombosis antes de hacer un cribaje de trombofilia. Y este cribaje de trombofilia se considera en pacientes con una historia de tromboembolia venosa que ocurrió en ausencia de factores de riesgo que no eran relacionados con estrógenos, con embarazo, y en pacientes con un familiar de primer grado con tromboembolia venosa que le ocurrió antes de los 50 años de edad o con un diagnóstico de trombofilia. También se confirma la normalidad hereditaria con 2 valores anormales obtenidos mientras el paciente está asintomático y sin tratamiento, con valores similares que se obtengan de otros 2 familiares. Las pruebas de laboratorio son una biometría hemática, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina y el tiempo parcial de tromboplastina, el fibrinógeno y los ensayos para antitrombina, proteína C y deficiencia de antitrombina, proteína C y proteína S. Las pruebas específicas para enfermedad. En el factor 5 de Leiden se hace la prueba de resistencia a la proteína C activada. En la trombocitopenia inducida por heparina, se hace un ensayo de liberación de serotonina o anticuerpos para el factor 4 de las plaquetas. Y para el síndrome antifosfolípido se piden anticoagulantes de lupus y los anticuerpos anticardiolipina. El tratamiento en pacientes con un estado hipercoagulable, con trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, se deberían de tratar con heparina inmediatamente, seguido de 3 a 6 meses de warfarina para anticoagular para este primer evento, y de por vida una anticoagulación para los eventos subsecuentes. Si la anticoagulación está contraindicada, ya sea por un trauma reciente, hemorragia o hipertensión severa, un filtro de la vena cava inferior es el siguiente mejor paso. Y también se considera en pacientes que tienen trombosis venosa profunda recurrente y que ya están anticoagulados. Para el factor 5 de Leiden mutado, la warfarina se usa por 6 meses con un índice internacional, un INR de 2 a 3. INR es el índice internacional normalizado. Hay que evitar anticonceptivos orales en pacientes con la mutación del factor 5 de Leiden. Para la trombocitopenia inducida por heparina, hay que descontinuar la heparina inmediatamente
hay que empezar un inhibidor directo de la trombina como fondaparinux, argatroban y vivalirudina. Y la warfarina también debería de empezarse después de que el inhibidor directo de la trombina se inició. Empezamos anticoagulación no heparínica, y esto es crucial para prevenir coágulos arteriales o venosos. Para el síndrome antifosfolípido hay que tratar con heparina y warfarina y puede requerir de una anticoagulación de por vida. Vamos a ver los key facts. La deficiencia de proteína C o S se presenta como un estado hipercoagulable con necrosis en la piel o en tejidos después de administración de warfarina. Hay que sospechar embolia pulmonar en un paciente con una disnea aguda de instauración rápida, con dolor torácico pleurítico, con hipoxia, taquicardia y con un gradiente alveolo arterial de oxígeno elevado que no responda a otra explicación. Muy bien, vamos a también guardar esta mnemotecnia en Anki para recordarla. Solamente copiamos. Y son los efectos del síndrome antifosfolípido. Está muy bueno porque la mnemotecnia es clots. Clots son coágulos. ¿Y qué es? Un defecto en la coagulación. Hay lívido reticularis. Hay manifestaciones en el embarazo como aborto recurrente. Hay trombocitopenia con disminución de plaquetas y asociación a lupus eritematoso sistémico. Seguimos con coagulación intravascular diseminada, que es una coagulopatía adquirida causada por depósito de fibrina en un vaso de bajo calibre, un vaso sanguíneo de bajo calibre, y que lleva a una trombosis y a un daño en algún órgano. La disminución o la escasez de factores de la coagulación y plaquetas lleva entonces a una diátesis hemorrágica, es decir, una propensión a tener hemorragias, y se asocia a muchas enfermedades severas y muy frecuentemente también se ve en pacientes hospitalizados. Asociaciones comunes con la coagulación intravascular diseminada son complicaciones obstétricas como embolismo del líquido amniótico, abruptio placentae, sepsis, malignidad, cáncer de páncreas o leucemia mieloide aguda, quemaduras por leucemia promielocítica aguda, pancreatitis, hemólisis, desórdenes vasculares como aneurisma aórtico, trauma masivo por mordidas de serpientes, reacciones a medicamentos, acidosis, reacciones a transfusiones, cuando hay rechazo a trasplantes y cuando hay el síndrome de distrés respiratorio agudo. La presentación clínica es en agudo, va a haber hemorragia desde los sitios donde se hace venopunción, en órganos con equimosis y petequias, y crónico vamos a ver hematomas
sangrado de mucosas, tromboflebitis, disfunción renal, en la función renal, disfunción respiratoria, disfunción hepática, shock y síndromes neurológicos transitorios. Aquí el Key Fact nos dice que la coagulación intravascular diseminada se caracteriza por ambas cosas, trombosis y hemorragia. Es decir, primero una trombosis que se acaba con los factores de coagulación y luego una hemorragia porque ya no hay quien pare las hemorragias. El diagnóstico se hace con pruebas de laboratorio, con un tiempo de protrombina elevado y también un tiempo parcial de tromboplastina, con disminución de plaquetas, se llama trombocitopenia eso, y aumento del dímero D y la fibrina, y también disminución de fibrinógeno. La coagulación intravascular diseminada puede confundirse con enfermedad hepática, pero al contrario de la enfermedad hepática, el factor 8 está deprimido. El tratamiento es revertir la causa subyacente, transfundir células rojas, eritrocitos, plaquetas y plasma fresco congelado y tratar el shock si es necesario. Seguimos con la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta púrpura es por una deficiencia en el factor von Willebrand, por la enzima de... Bien, es una deficiencia en la enzima de escisión, cleaving es escindir, del factor de von Willebrand, que resulta en un factor de von Willebrand anormalmente grande, que se hacen multímeros, que agregan plaquetas y que crean microtrombos de plaquetas. Estos microtrombos bloquean los pequeños vasos sanguíneos y esto lleva a un daño en falla orgánica. Los eritrocitos se fragmentan por el contacto con estos microtrombos y lleva a una hemólisis, una anemia hemolítica microangiopática. El síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica se enciman un poco y son considerados un espectro del mismo padecimiento, de la misma enfermedad que es causada por el ADAMTS13, por la deficiencia de esta enzima, que es ya sea heredada o adquirida secundaria a una infección, después de infectarse. La púrpura trombocitopénica trombótica es más común en adultos y el síndrome hemolítico urémico es más frecuentemente visto en los niños y es asociado a Escherichia coli o 157H7. En la historia clínica vamos a encontrar para la púrpura trombocitopénica trombótica que está asociado con lupus eritematoso sistémico, malignidad, embarazo, uso de ciclosporina, quinidina, clopidogrel, ticlopidina, y también se asocia al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La descripción clásica involucra una péntada de características, 5 características, y hay que sospechar púrpura trombocitopénica trombótica si 3 de los 5 están presentes, que sería el primero, baja cuenta de plaquetas, trombocitopenia, anemia microangiopática hemolítica con esquistocitos. Si es severa, muchas veces se presenta con ictericia. Hay cambios neurológicos como delirium, hay
convulsiones, disminución de la conciencia, disminución de la visión. Hay función renal disminuida con daño renal agudo. Y también se presenta con fiebre. Está aquí como mnemotecnia la pentada LMNOP. Así que vamos a añadirlas también a nuestro Anki para no olvidarnos más. Aquí añadimos LMNOP y ahora vamos a añadir la mnemotecnia de la coagulación intravascular diseminada. Para este, ¿qué es lo que nos dice? Dick's house got TTPED because he caused microangiopathic hemolytic anemia. Quiero entender que este fue como taped, como que a su casa le pusieron micrófonos para grabarlo, porque causó anemia hemolítica microangiopática. Está un poquito compleja la mnemotecnia, pero bueno, aquí vemos que Dick, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome urémico hemolítico están juntos. Y TTP es por... Bueno, ya lo vamos a ver acá enseguida. Se me ocurrió que lo puedo poner como respuesta a la mnemotecnia. Y la pregunta sería... los niveles de creatinina son más típicos de HUS que de TTP. Ok, ¿qué enfermedades o qué padecimientos provocan anemia hemolítica microangiopática? Y aquí sí ya nos vamos a acordar de la mnemotecnia. Muy bien, vamos ahora con el síndrome urémico hemolítico, que puede presentarse similarmente a la púrpura trombocitopénica trombótica, con la ausencia de características neurológicas. Más del 90% de los casos son niños, causados por el O157H7 de E. coli, hemorrágico. Bueno, este es el hemorrágico, pero dice que tiene una diarrea hemorrágica que precede al síndrome. Por comer una carne contaminada y mal cocida. Hay también un HUS atípico, un síndrome urémico hemolítico atípico, que es causado por una toxina Shiga que la produce el E. coli. También es secundario por una enfermedad coexistente que incluye infecciones, especialmente las causadas por Streptococcus pneumoniae y el virus de la influenza. Se caracteriza por fallo renal, anemia hemolítica microangiopática y bajos niveles de plaquetas sin síntomas neurológicos. Hay dolor abdominal, diarrea con sangre y daño renal agudo también se ve. Hay aumento de creatinina severo, más típicamente en síndrome urémico hemolítico, por eso la uremia, que en la púrpura trombocitopénica trombótica. Los esquistocitos, que son fragmentos de eritrocitos, se ven en ambas enfermedades. El diagnóstico se hace a través de biometría hemática. Vamos a ver disminución de plaquetas, disminución de hemoglobina, aumento en creatinina y el panel de coagulación está normal. En el blood film, que sería como frotis,
hay presencia de esquistocitos, que son eritrocitos fragmentados. El tratamiento es con, de púrpura trombocitopénica trombótica, es con intercambio de plasma como tratamiento inicial, como el mejor, y también se pueden añadir esteroides para disminuir la formación de microtrombos. En el síndrome urémico hemolítico se hace diálisis para el riñón que está fallando, y se puede hacer también intercambio de plasma si hay una enfermedad persistente severa. Se hace transfusión de plaquetas. No, está contraindicada la transfusión de plaquetas, ya que plaquetas adicionales se consumirían por la enfermedad y podrían empeorar la condición del paciente. Entonces, contraindicadas las plaquetas en estas dos enfermedades. Esquistocitos, aquí se ven como eritrocitos sin forma, solo fragmentos, solo trocitos. Vamos ahora con la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune. Aquí dice que se forman anticuerpos IgG, antiplaquetas, contra las plaquetas del paciente. El complejo plaqueta-anticuerpo es destruido por el vaso. La producción de plaquetas en la médula ósea aumenta con aumento de megacariocitos en la médula ósea también. Es el desorden inmunológico más común en mujeres en edad fértil. Antes de pasar a la historia clínica y la exploración física, me parece que nos faltó ver el caso clínico. Vamos atrás. Una mujer de 33 años, admitida al hospital por anticoagulación después de embolia pulmonar. En su cuarto día de estancia, su nivel de plaquetas disminuyó de 150.000 a 60.000 por milímetro cúbico, y su índice internacional normalizado se mantiene por debajo de 2. ¿Cuál es el mejor siguiente paso y cuáles son las complicaciones que pueden resultar de esta condición? Esta paciente está experimentando HIT, trombocitopenia inducida por heparina, que ocurre secundario a la formación de anticuerpos que activan plaquetas. Debido al HIT, la trombocitopenia inducida por heparina, esto puede llevar a un estado hipercoagulable y complicaciones trombóticas subsecuentes. Se debe de retirar la heparina inmediatamente, y la paciente debe de ser cambiada a argatroban, vivalirudina o fondaparinux. Muy bien, y vamos a ver la historia clínica y la exploración física para púrpura trombocitopénica idiopática. Los pacientes generalmente se sienten sin síntomas sistémicos. Pueden tener un poco de sangrado mucocutáneo, hematomas fáciles, petequias, hematuria o melena. Generalmente no hay esplenomegalia. La púrpura trombocitopénica idiopática está asociada con un rango de condiciones incluyendo el linfoma, leucemia, lupus eritematoso sistémico, infección por virus de inmunodeficiencia humana y virus de hepatitis C. También se puede presentar agudamente o como una enfermedad crónica. Como aguda, es un inicio abrupto de complicaciones hemorrágicas que siguen a una enfermedad viral con una púrpura rápida pero autolimitada. Comúnmente afecta a niños de 2 a 6 años de edad, con niños y niñas afectados igualmente. La presentación crónica es insidiosa, es de inicio insidioso con síntomas, o
trombocitopenia incidental en la biometría hemática. También hay un curso fluctuante de hemorragia, púrpura, epistaxis y menorragia. Afecta a adultos de 20 a 40 años de edad y las mujeres son más afectadas que los hombres en este caso. El diagnóstico es de exclusión. Una vez que todas las demás causas de trombocitopenia han sido descartadas, hay que diagnosticar por historia y exploración física, por biometría hemática y por frotis de sangre periférica, que nos muestran una morfología normal de eritrocitos. Es decir, no vamos a ver esquistocitos en púrpura trombocitopénica idiopática. Los anticuerpos antiplaquetas frecuentemente están presentes y la biopsia de médula ósea nos va a mostrar aumento en megacariocitos, pero se hace solo en casos atípicos o pacientes mayores de 60 años de edad. Los tests adicionales para estos pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática son prueba de Helicobacter pylori, prueba de hepatitis C, prueba de antiglobulina directa y el tipo de sangre. Aquí tenemos también una mnemotecnia muy útil para el diagnóstico diferencial de trombocitopenia. Como vimos, esta púrpura era por descarte, entonces tenemos que descartar todos estos antes de aceptar el diagnóstico. Hitchins sería como golpear barbillas o peras acá en Argentina. Hitchins. Y el primero es trombocitopenia inducida por heparina, o también está H del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué más? ITP, que era púrpura trombocitopénica idiopática. TTP, que era púrpura trombocitopénica trombótica, o tratamiento, es decir, medicamentos que esté tomando. Quimioterapia, hereditario como Wiskott-Aldrich, infecciones como VIH o hepatitis C y neoplasias. Y por último, esplenomegalia. Muy bien, lo guardamos y seguimos. El tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática es una cuenta de plaquetas mayor de 30.000 y sin hemorragia no necesita tratamiento. Pero si hay una cuenta de plaquetas menor de 30.000 o con una hemorragia, con síntomas hemorrágicos clínicamente significativos, hay que dar corticosteroides o inmunoglobulina G intravenosa. No, inmunoglobulinas intravenosas. Esta G es de globulina, no de la G. Si el conteo de plaquetas falla para mejorar, o si recurre la hemorragia, si vuelve a tener una hemorragia, hay que considerar esplenectomía con o sin rituximab, con o sin trombopoyetina. El agonista del receptor de trombopoyetina, para aumentar la producción de plaquetas, como romiplostim o el trombopag. Otro nombre chistoso, fácil de recordar. Y tenemos también en el tratamiento transfusiones de plaquetas que no se usan excepto durante esplenectomía o si hay hemorragia que pone en peligro la vida, ya que las plaquetas son rápidamente destruidas por autoanticuerpos. Si la causa es hepatitis C o el VIH, el tratamiento de la infección subyacente puede mejorar el conteo de plaquetas. En pacientes con embarazo puede ocurrirle trombocitopenia severa
al feto. Aquí estos key facts hay que ver si son de la púrpura. Me parece que sí son de la púrpura. Aquí empiezan anemias y lo veremos en otra ocasión. Muy bien, inmunoglobulina anti-D, RH, y rituximab son las terapias de segunda línea para púrpura trombocitopénica idiopática. La anti-D, la inmunoglobulina anti-D y las inmunoglobulinas intravenosas actúan como señuelos para que los leucocitos los reconozcan en lugar de el IgG en las plaquetas. Y las terapias ahorradoras de esteroides, generalmente, es decir, que no usen esteroides, son generalmente usados como alternativas a los esteroides y no son necesariamente usadas para púrpura trombocitopénica idiopática. Hasta acá dejamos el video y en el siguiente seguimos con enfermedades o desórdenes en los eritrocitos. Gracias.